Normalmente los equipos de una liga suelen pertenecer al país donde se juega esa liga. Parece una frase de Davos Cenice, pero esperad un segundo que no siempre ocurre así. El Real Madrid juega en España, el Liverpool en Inglaterra o el Bayern en Alemania, pero existen algunos casos en que los clubes no pertenecen siempre al país de sus respectivas ligas por ser muy pequeños sus países de origen o por razones históricas. Eso le pasa, por ejemplo, al West Ham de Ryan Reynolds, que juega en el sistema inglés porque cuando se fundó no existía la liga galesa. Mismo caso del Andorra en España, club que actualmente está en segunda división, y es el caso del Mónaco, el equipo del cual vamos a hablar hoy. Hoy veremos su historia, sus grandes momentos, sus momentos más duros, los grandes jugadores que han pasado por su club y por supuesto su situación actual. Antes de empezar el vídeo, lo que te recomiendo es que des like y te suscribas para llegar a los 1000 suscriptores antes del Mundial. ¿Lo conseguiremos? Eso depende de ti. Ahora sí, vamos con el vídeo. Mónaco es un microestado que se le conoce principalmente por tres cosas: ser uno de los sitios más lujosos del mundo, tener un circuito de Fórmula 1 que para mí es de mis favoritos a pesar de que las carreras sean un tostón, y por supuesto por el equipo de fútbol, la Association Sportive Monaco Football Club, a partir de ahora el Mónaco. El Mónaco es un club bastante antiguo, teniendo más de 100 años de historia a sus espaldas. De hecho, tiene muchísima más que clubes como el Paris Saint-Germain o el Lyon. De hecho, es de los fundadores de la Liga Francesa en 1932, arrancando en segunda división. A pesar de estar situado en uno de los estados más lujosos del mundo, al Mónaco le costó ascender y de hecho estuvo varios años considerado un club semiprofesional por estar en las divisiones más bajas del fútbol francés. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Mónaco creció gracias a la familia real monegasca, que les ayudó económicamente, algo impensable hoy en día. Gracias a eso y a la buena dirección deportiva de Lucien Leduc, el Mónaco empieza a ganar sus primeros títulos en los años 60 y 70, 3 ligas y una copa francesa. Y era raro que jugara el Mónaco en la liga francesa, pues encima te la ganaba, y además se convirtió en el primer club europeo que representó a una liga que no era la suya en una competición europea, la Copa de Europa. A nivel internacional no triunfaron de primeras, ya veremos en el futuro. En los 80, el Mónaco, tras algunos años donde se convirtió en un equipo ascensor, volvió a ganar 2 ligas y 2 copas en esta década. Pero de estos años quiero destacar 2 momentos importantes. El primero es que en esta década se creó su estadio, el Luis II, un campo que se asocia a la Supercopa de Europa, ya que desde 1986 al 2012 se jugaron las finales de la competición en este complejo que alberga a casi 20.000 personas, casi 5 veces la población del país. Además, aquí las ediciones de la Supercopa y en este campo se cerró con un partidazo que recuerdo ver: Atlético de Madrid-Chelsea con 4-1 para los rojiblancos, con hat-trick de Falcao. Partido que os recomiendo ver y que un día podemos analizar en el canal. El segundo momento de los 80 es la contratación de un entrenador muy joven que estaba destacando en el Nancy, pero sin mucha más experiencia. Se llamaba Arsène Wenger. El francés estuvo 10 años en el Principado, con los que ganó 3 ligas, 2 copas y llegó a una final de la Recopa donde perdieron ante el Werder Bremen. Y ya en esta década os voy a nombrar jugadores que os suenan, como George Weah, el único Balón de Oro africano y que como dato curioso fue presidente de Liberia durante 4 años, y Liam Thuram, leyenda de la selección francesa que también jugó 5 años en Mónaco, y si hablamos de Wenger, eso va ligado a Thierry Henry, que jugó 5 añitos en el Principado, eso sí, como su entrenador esos años triunfó en tierras londinenses. Avanzamos un poco en el tiempo y es que el Mónaco no se detuvo en la etapa Wenger. Los años siguientes fueron muy buenos para los del Principado, ganando una liga en el 2000, pero sobre todo lo que se le recuerda al Mónaco al inicio del siglo XXI es por su hazaña europea en 2004. El Mónaco clasificó segundo el año anterior en Francia, por detrás del Lyon de Juninho Pernambucano, y ojito con aquella liga, con un Paris Saint-Germain 11º a pesar de tener a Ronaldinho en sus filas, por detrás de clubes como el Guingamp. Eso sí, ahí estaba un joven Didier Drogba.
El Mónaco en la Champions tuvo un grupo complicado, con Deportivo de La Coruña, PSV y AEK de Atenas. El Depor en su mejor época histórica y en los últimos coletazos del Superdepor, el PSV tenía un joven Robben y el AEK de Atenas pues era el más flojo del grupo. ¿Qué queréis que os diga? El Mónaco ganó el grupo por delante del conjunto español. Tuvo partidos buenos, como el 8-3 que le metió al Depor, pero perdió en A Coruña, las gallinas que entran por las que salen. En octavos les tocó el Lokomotiv de Moscú, pasando por la regla extinta de los goles visitantes. En cuartos les tocó el Real Madrid, y el Mónaco ganó 3-1 en el Principado, dando la vuelta 4-2 en el Bernabéu, siendo protagonista de la eliminatoria un ex como Fernando Morientes. En semifinales fue un duelo de dinerito, ya que les tocó el Chelsea, el primero de Abramovich, y los monegascos pasaron con goles en ambos partidos de quien sino Fernando Morientes, plantándose un país que no llega a 40.000 habitantes en una final de la Champions. Pero la final no iba a ser fácil, les tocaba enfrentarse al Oporto de un joven entrenador, José Mourinho, que tenía jugadores como Deco, Carvalho y un joven Pepe que no jugó la final que se llevaron los portugueses con un contundente 3-0, siendo el segundo entorchado el Porto y el fin de la etapa de Mourinho en el conjunto luso. ¿Quién diría que ahora, más de 20 años después, entrena al Benfica? Y con la derrota en la Champions empieza el declive del Mónaco, pasando a segunda en la 2011-2012, después de años de descalabros de jugadores y entrenadores, entre ellos Didier Deschamps, como en el caso de Mourinho, como pasa el tiempo. Pero en 2011 llega un ruso a negociar con la Casa Real de Mónaco, un hombre rico y poderoso que cambiaría la historia del Mónaco y que lo convertiría en una de las potencias de Francia. Hasbulla, que es broma, Dmitry Rybolovlev, compró el Mónaco en 2011 y los años siguientes fueron para mí cuando pasaron los mejores futbolistas de la historia del Mónaco. En su ascenso en la 2013-2014 ya tenían en su plantilla, justo después de ascender, a jugadores como Falcao, James, Fabinho o Vidal, y en su vuelta a primera quedaron segundos. Al año siguiente ya tenían a Bernardo Silva y mantenían a jugadores como Martial o Carrasco. En la 2015-2016 teníamos a Martial en su prime y debutaba un joven Kylian Mbappé, un canterano del club que apuntaba muchísimas maneras. Muchos nombres, ¿verdad? Pues el potencial de este equipo se mostró en Europa en la 2016-2017. Y bueno, aquí tenéis el 11 prototipo de aquella temporada. Subasic en portería, defensa con Benjamín Mendy, Emerson Glick, Touré, Bakayoko, Moutinho, Lemar, Bernardo Silva, Mbappé y Falcao. Vaya equipazo era aquel Mónaco, que se quedó en semifinales ante la Juve. Pero ese conjunto del Principado sería recordado hasta la actualidad como una de las grandes sensaciones de la Copa de Europa, a pesar de no haber llegado a la final. Como sabéis, el Mónaco no pudo retener ese talento para siempre, y menos todavía cuando en el año donde hicieron tan buena Champions ganaron la Liga. Y poco a poco las estrellas se fueron, convirtiéndose en leyendas en los equipos donde pasaban. Los monegascos no volvieron a encontrar un Mbappé, un Bernardo Silva o un Falcao. Siguen siendo un equipo interesante en Francia, con fichajes de renombre como Pogba o Ansu Fati, o al menos lo eran hace unos años, y hoy se enfrentan al Real Madrid en Champions, novenos en Francia y con 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Un desastre. La vida es una montaña rusa y el Mónaco también lo es. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por la historia del conjunto del Principado. Espero que haya sido tan emocionante como una clasificación de Fórmula 1 en las calles de este país o tan divertido como el Mónaco 2016-2017. Recordad darle un like y suscribiros. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.